deformaciones. Se enchuecó la hoja de la espada o qué sé yo, porque se deformó de manera distinta en la transición de austenita a martensita. ¿Ya? Entonces, al deformarse, al aumentar la densidad levemente distinto en un sitio que en el otro, se generan deformaciones que a la larga se ve como que estuviera chueco, que estuviera doblado. Y eso no es muy conveniente, pues no es muy deseable. ¿Ya? Entonces, todos esos problemas, todos esos tópicos, hay que hacerlo con cuidado y de manera controlada, de forma tal que lo que nosotros queremos que ocurra, ocurra, y lo que no queremos que ocurra, no ocurra. Entonces, hacer estos tratamientos térmicos es un proceso tecnológicamente un poco más complejo de lo que parece. ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Les ha salido alguna duda? ¿Tienen alguna idea que quieren reforzar? No sé, algo que quieran decirme. ¿No? ¿Está todo claro, claro, claro? ¿O van a fijar ideas en la semana, digamos, para discutirla el próximo lunes? Ya, damas y caballeros, entonces vamos a continuar. Voy a volver a compartir la pantalla. Habíamos quedado en este punto. El ensayo Jomini. Bueno, ¿por qué se llama Jomini este ensayo? Este ensayo se llama Jomini, en primer lugar, porque es un ensayo que está destinado a que se haga en el taller, en un sitio donde no hay mucha capacidad de medición, donde no hay así, hay algunas herramientas, pero básicas. En general se necesita una herramienta para medir dureza. ¿Ya? Y el resto es un montaje que nos permite evaluar los aceros, evaluar los materiales en general, pero los aceros en particular, respecto de su posibilidad de ser templados. Entonces, ¿cuál es el ensayo Jomini? Bueno, esta es la probeta Jomini. La probeta Jomini es un cilindro, que tiene 4 pulgadas de largo por 1 pulgada de diámetro. Y como lo hizo un señor Jomini que es norteamericano y que usa unidades barbáricas, digamos, unidades que son antediluvianas y que ojalá desaparecieran de la faz de la Tierra, pero hay unos tipos que viven allá en el norte que insisten en usarlas, entonces incluso hacen normas que usan esas unidades gravosas. ¿Ya? Entonces es un cilindro que tiene 4 pulgadas de largo por 1 pulgada de diámetro. Este cilindro se calienta en un horno. ¿Ya? Y después, bueno, antes de calentarlo se pone en un montaje. Antes de calentarlo se pone en un montaje que eh, le pone un soporte, un agarre, una manera de afirmarlo aquí atrás, en la parte de atrás. Una vez que está caliente, cuando ya está a alta temperatura, ¿no es cierto? Y esta pieza no es demasiado grande, pero tampoco es muy chica, o sea, no es una piececita así minúscula, no es una pieza de acero respetable. ¿Ya? Se saca del horno y se pone de manera tal de que le llegue un chorro de agua en la cara inferior, la cara plana inferior. ¿Ya? Y esa agua tiene que estar a 24 grados Celsius, tiene que ser un chorro de un determinado flujo, y la tubería tiene que ser una tubería media pulgada, que está separada a media pulgada de la superficie del Jomini, de la probeta Jomini, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que se genera un enfriamiento en que esta superficie tiene velocidad de enfriamiento muy rápida, y hacia atrás en la probeta, hasta el soporte, se va disminuyendo la velocidad de enfriamiento de manera continua. ¿Ya?
Una vez que la probeta ya está fría, se ha enfriado completamente, y sabemos que se enfría a distintas velocidades, porque aquí donde recibe el agua se enfría mucho más rápido que por aquí atrás donde solo recibe aire. La sacamos, la desmontamos, le hacemos un breve aplanamiento en el costado, digamos, esto es básicamente para poder medir, ¿ya? No es una cosa que haya que refrentarla ahí, pues no, es un breve sacado con lija para poder medir. Y se pone en la máquina de dureza y se va midiendo la dureza desde la superficie que recibió el agua hacia afuera, ¿ya? Y se mide la dureza en función de la distancia desde esta superficie alejándose de ella, ¿ya? Se llama distancia Jomini esa. Y se genera, bueno, aquí tenemos el montaje. Entonces, en el laboratorio de metalurgia hay un encachado en el cual aquí se ponen las probetas Jomini, ¿no es cierto? Aquí está el agua y esta agua tiene un flujo determinado, está montada, entonces todo este encachado hace que la probeta quede a la distancia correcta y qué sé yo, etcétera, etcétera. Y uno saca la probeta, la pone ahí y le da el agua y se hace el ensayo Jomini, ¿ya? Como ustedes pueden ver, esto es bastante fácil de hacer, relativamente sencillo en un taller. No se necesita una gran eh, infraestructura, digamos, para lograr tener una pequeña maquinita de estas, digamos, que necesita estar conectada a la red de agua, ¿no? ¿Ya? Y en algún momento medirle el flujo de alguna forma. Bueno. Aquí tenemos el gráfico que sale del ensayo Jomini. ¿Ya? Tenemos aquí la dureza versus la distancia Jomini. La distancia Jomini. La distancia se mide en octavos, 16avos de pulgada, ya más o menos. Y tienen equivalente en milímetros, por supuesto, a las 2 pulgadas son prácticamente 50 milímetros, más o menos. ¿Ya? Y se ha podido evaluar, medir aproximadamente, ¿no es cierto?, cuál es la velocidad de enfriamiento en grados Celsius por segundo de cada una de estos puntos de distinta distancia Jomini. Entonces aquí tenemos una idea. Esta a 1,5 pulgadas o algo así como 37 milímetros de distancia desde la superficie que recibe el chorro, esa sección transversal se enfría a 2,8 grados Celsius por segundo o a 5,1 Fahrenheit por segundo. En cambio, la zona que está más pegada a la superficie misma que recibe el agua se enfría, no sé, pues a 270 grados Celsius por segundo. O sea, una velocidad de enfriamiento realmente alta. ¿Ya? Bueno, entonces aquí construimos las curvas Jomini para 5 tipos distintos de acero que tienen una característica en común. El 4340, el 4140, el 8640, el 5140 y el 1040. Todos terminan en 40, en la denominación SAE, ¿ya? IC SAE. Entonces, esta denominación dice que estos últimos dos números, 40, significa que el acero tiene 0,4% en peso de carbono. Y los otros dos números significa que tienen distintos otros elementos salientes. Otros, que no son carbono. Entonces, el 4340 tiene esta curva, el 4140 tiene esta otra, el fin, y el 1040 tiene. El 1040 es un acero en que solo tiene carbono y manganeso, no tiene ninguna otra cosa. Y manganeso tiene, porque el mineral trae manganeso. ¿Ya? Pero no es que le agreguen manganeso. El mineral de hierro normalmente tiene manganeso adicional. ¿Ya? El 5140 tiene algo de cromo, el 8640 tiene cromo, molibdeno, y este tiene cromo, molibdeno, vanadio, no sé qué otra cosa. En fin, el 4340 tiene la composición más sofisticada. ¿Ya? Entonces, la primera cosa que nosotros podemos decir es que la dureza de la 100% martensita depende solo del carbono. O sea, todos los que tienen 0,4% en peso de carbono, todos
llegan aproximadamente a la misma dureza máxima, ¿ya? Que son Rockwell C57 más o menos, ¿ya? Pero, pero en la medida que nos alejamos de la superficie que está 100% martensítica, que es la que recibió el agua, ¿ya? Cada uno de estos aceros, a pesar de que todos tienen 0,4% de peso de carbono, cada uno de estos aceros varía o cambia cada vez distinto, ¿ya? El 1040, por ejemplo, deja de tener 100% martensita muy rápido y tiene durezas que descienden a valores muy bajos de manera muy rápida, ¿ya? Entonces, aquí más o menos, aquí en el eje derecho, ¿no es cierto? Hay algunos indicadores de cuál es el porcentaje de martensita que tiene la probeta, en términos de la dureza. Esta dureza significa que el material tiene 100% martensita, esta otra dureza significa que tiene 80% martensita, y esta dureza de acá que tiene 50% de martensita. Entonces, el 1040 rápidamente declina su porcentaje de martensita, rápidamente, a ya un cuarto de pulgada, un cuarto de pulgada son 12,5, 6 pulgadas, 6 pulgadas, 6,3 pulgadas más o menos. 6,3 pulgadas ya tiene menos del 50% de martensita, 6,3 milímetros. ¿Ya? Muy rápidamente pierde la capacidad de formar martensita. En cambio, el 4340, a distancias bastante pronunciadas, ¿no es cierto? Todavía tiene un 90% de martensita, qué sé yo, y bien lejitos de la superficie más dura, la que recibió el agua, todavía tiene un 80% de martensita. ¿Ya? Bueno, el 4140 tiene una declinación un poco más rápida, el 8640 otro un poco más y el 5140 bastante más, pero ninguno se aproxima siquiera a la declinación que tiene de dureza que tiene el 1040. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir de estos aceros? El 4340, el 4340 es el que tiene la capacidad de formar martensita a velocidades de enfriamiento más lentas. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, a 31 grados Celsius por segundo, aquí, todavía está formando casi 100% martensita el 4140, el 4340. ¿Ya? En cambio, los otros, el 4140 ya no forma 100% martensita, y el menos el 8640 y menos el 5140. ¿Ya? Este ya está por ahí por el 60% martensita a esta velocidad de enfriamiento, ¿ya? O a esta distancia Jomini, digamos. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el que puede formar martensita más fácilmente? De acuerdo a este resultado. ¿Cuál es el acero que más fácilmente forma martensita? Díganme ustedes. Vamos, chiquillas, chiquillos. Ustedes me pueden decir con facilidad aquí cuál es el acero que forma más fácilmente la martensita. ¿Cuál sería ese acero? A ver, señorita Catalina Lorca, ¿está por ahí? Don Benjamín Santana, ¿se encuentra por esos lados? Don Fernando Vidal, ¿anda por ahí? En el chat me dijeron que el 4340, no lo había visto. Gracias. A ver, no me ha llegado ningún chat. Por lo menos yo no lo recibí. Ya, el 4340, aquí está el chat.
Sí, efectivamente. El 4340 es el que más fácilmente forma martensita. ¿Ya? Entonces, la manera metalúrgica de decir esto es el 4340 es el acero más templable, el que tiene la mejor templabilidad. Templabilidad, que es una propiedad bastante elusiva, es una cosa que no se mide así de buena, es como una cualidad, es lo que en algunos congresos se ha dado en llamar las habilidades del acero. Una de las habilidades del acero es la templabilidad, que tan fácilmente forma martensita. Entonces, el acero que forma martensita más fácilmente es el que tiene la curva Jomini más alta en términos de las durezas, ¿cierto? O el que tiene la nariz de la curva C hacia tiempos más largos. El que tiene la nariz de la curva C hacia tiempos más largos es el que permite velocidades de enfriamiento más lentas para llegar a formar martensita. ¿Se entiende eso o no? Voy a poner la curva C. Aquí. Si nosotros, en vez de estar ahí, la nariz de la curva C, la corremos hacia acá, Profe, no se podemos ve la enfriar, imagen, perdón, no se ve la diapo. no se ve la diapo. No se ve el gráfico ya. Ahí, ¿se ve? Ahí, ¿se ve ahí o no? Ya, déjenme compartirles de nuevo. Déjenme compartirles de nuevo la pantalla. Ahí, ¿se ven los gráficos o no? Sí, ahí sí, profe. Ya. Entonces, si nosotros tenemos esta nariz, ¿no es cierto?, a este tiempo, si nosotros esta nariz la desplazamos hacia tiempos más largos, ¿la templabilidad del acero aumenta o disminuye? Esa es la pregunta. O dicho de otra manera, en el diagrama CCT, nosotros tenemos aquí el diagrama CCT del 4340. 8 grados Celsius por segundo ya me forma 100% martensita. O sea, 240 grados Celsius por segundo, que debe ser una cosa como así, forma martensita de todas maneras. ¿Ya? Pero si nosotros corremos esta curva de acá, hacia temperaturas, hacia tiempos mayores, hacia la derecha, ¿el acero se hace más templable o menos templable? Si lo corremos hacia la derecha, ¿es más fácil o es más difícil formar martensita? ¿Qué me dicen ustedes? Cuando corremos las curvas de templabilidad hacia la derecha, es más fácil formar martensita, porque se puede formar martensita a velocidades de enfriamiento más bajas. ¿Se entiende eso? ¿Se ve claramente? ¿Se puede uno dar cuenta de eso o no? ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Qué pasa si en vez de tener la curva aquí, yo la corro un poco para acá? En el caso que vayan hacia la izquierda, o en el sentido contrario, efectivamente, los aceros serían menos templables. Si se mueven hacia la derecha, mientras más a la derecha están, más templables son. Mientras más a la izquierda están, menos templables son. ¿Ya? Y la templabilidad se define como la facilidad con la que se forma martensita. Y la facilidad para formar martensita tiene que ver con la idea de que yo puedo formar martensita enfriando lentamente.
En cambio, cuando es difícil, es cuando tengo que enfriar más rápidamente para formar martensita. Ahí es más difícil. ¿Se entendió el punto o no se entendió el punto? Entonces, el 4340 es el acero más templable, ¿ya? Y debe tener la curva C más lejos del eje de la temperatura en el gráfico TTT o en el gráfico CCT. Ahora tenemos este otro gráfico, que son Profe, y en el caso del 1040, ¿qué método se utiliza para enfriarlo tan rápido? no, bueno, en el ensayo Jomini se le echa agua aquí en la superficie que está representada en esta línea, digamos, a cero distancia Jomini, ¿ya? Pero ahora, si uno quiere formar martensita en el 1040, es mejor que cambie de acero. Po. No, no hay muchos métodos que generen enfriamientos tan rápidos como para formar 100% martensita a 270 grados Celsius por segundo. Habría que enfriarlo, no sé, en nitrógeno líquido, una cosa como esa. ¿Ya? Entonces mejor cambie de acero, piensa en otra cuestión. Ya. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos otro resultado que es significativo. Los ensayos Jomini de unos aceros ICISAE 86XX. El 86 quiere decir que tienen los mismos elementos variantes y el XX quiere decir que tienen distinto porcentaje de carbono. El 8660 está aquí, el 8640 está acá, que también está aquí, digamos, el 8640. El 8630 está aquí y el 8620 está aquí. Estos quieren decir que este tiene 0,6% de carbono, este tiene 0,4% de carbono, este tiene 0,3 y este otro tiene 0,2. Entonces aquí confirmamos, digamos, en la medida en que aumenta el porcentaje de carbono, la dureza de la martensita es mayor. O sea, la dureza de la martensita, 100% martensita, depende solo del porcentaje de carbono, no de los elementos salientes. Los elementos salientes lo único que hacen es más templable o menos templable el acero, desde el punto de vista de la templabilidad. ¿Se entiende eso o no se entiende? ¿Se entendió, no es cierto? Cuando era 43, 40, 41, 40, 80, todos tenían 0,4% de peso de carbono, todos llegaban al mismo máximo de dureza. Cuando tenemos distintos porcentajes de carbono, cada uno llega a una dureza distinta y quedan además ordenaditos por su nivel de porcentaje de carbono. ¿Ya? Bueno, hay un ensayo que se llama Temple de Redondos, que es casi una segunda, después de las fórmulas esas que les mostré para la fractotenacidad, en función del número de ciclos en fatiga, digamos. Este ensayo de redondo es una segunda manera que hemos inventado los metalúrgicos de torturar al resto del mundo. ¿Ya? Porque el ensayo redondo es hay que medir una línea, un diámetro en redondo de distinto diámetro. ¿Ya? Y medirle la dureza y se obtienen estas curvas, digamos. En función del diámetro obtenemos distintas durezas. Este es un redondo de 1 pulgada, este es un redondo de media pulgada, este es un redondo de 2 pulgadas de diámetro, 3 pulgadas, 4 pulgadas de diámetro. Y creo aquí hay uno de 5 pulgadas de diámetro. Un trozo de barra de 5 pulgadas de diámetro. Esto es cuando se templan en el agua y esto es cuando se templan en aceite. En agua, la superficie se endurece a mucha mayor velocidad que el núcleo. En aceite, la velocidad de enfriamiento es más pareja. Entonces, se observa que en agua, ¿no es cierto?, la superficie tiene mucha mayor dureza que el centro de la probeta. En cambio, en aceite, la dureza superficial y la dureza del medio no varían tanto como varían en el agua. ¿Ya? ¿Se entiende esto, no es cierto? Aquí tenemos
SAE 1045 y SAE 6140 en agua, y aquí tenemos SAE 1045 en aceite y SAE 6140 en aceite. Si ustedes comparan el 1045, el de media pulgada no obtiene una dureza tan alta, pero parejita en todo el diámetro. Aquí en agua obtiene una dureza súper alta, pero baja sensiblemente en el medio de la probeta. El de 2 pulgadas, el de 1 pulgada también tiene una variación pequeña, el de 2 pulgadas. El de 5 pulgadas ya empieza, el de 4 pulgadas ya empieza a tener una variación un poco más grande, nunca tan grande como la que se aprecia en las 4 pulgadas de agua. Y por el 6140 la cosa también, porque aquí el 6140 es un poco más templable que el 1045, tiene mayores niveles de dureza, ¿ya? Pero la homogeneidad de la dureza también es mejor en el aceite que en el agua. Eso quiere decir que el aceite enfría la superficie más lentamente que el agua, pero mejora la capacidad de enfriar toda la pieza. Obtiene patrones de dureza más cercanos. ¿Ya? Y aquí está la parte de la tortura. Aquí estamos correlacionando la dureza que se obtiene en un punto de la probeta Jomini con la dureza que se obtiene en un punto del redondo. ¿Ya? El redondo está en la superficie, en el centro, en la mitad del diámetro, en 3/4 del radio, perdón. En la mitad del radio, 3/4 del radio. Entonces tenemos aquí la dureza en el centro para redondos de distinto diámetro, ¿ya? Y a qué distancia Jomini del mismo cero se produce esa misma dureza. Esto es para agua. Aquí tenemos la dureza en la superficie del redondo versus a qué distancia Jomini se genera esa misma dureza cuando se templa en agua. Bueno, aquí tenemos 3/4 del radio, la mitad del radio, qué sé. Y si en vez de templar en agua templamos en aceite, bueno, la misma historia. Aquí tenemos la dureza en el centro para redondos de distinto diámetro. Aquí está el diámetro de los redondos. ¿Ya? En función de la distancia Jomini en la que se genera esa dureza. Y aquí tenemos la dureza en la superficie del redondo, a distintos diámetros, versus la distancia Jomini en la que se genera esa dureza para el temple en aceite. Y aquí tenemos a 3/4 del radio y la mitad del radio para la misma cuestión. ¿Ya? Entonces, uno podría decir, la dureza en el redondo 5140. ¿Ya? La dureza en el 5140, ¿ya? En el centro para una probeta de 50 milímetros de diámetro. En el centro para una probeta de 50 milímetros de diámetro, o en 3/4 del radio para una, es equivalente a la dureza que se obtiene a 5 milímetros Jomini desde la superficie de temple Jomini. ¿Ya? O en el centro es equivalente a 10 milímetros Jomini desde la superficie de enfriamiento. ¿Ya? Entonces, la dureza en el centro tiene una velocidad de enfriamiento relativamente baja, ¿ya? Y a 3/4 de la superficie tiene otra velocidad de enfriamiento que es más alta en los redondos, ¿ya? Y en la superficie, por supuesto, la velocidad es bastante más alta, ¿ya? La mayor velocidad de enfriamiento en el redondo se ocurre en la superficie, así como en la probeta Jomini en la cara que recibe el agua. ¿Ya? Entonces, si este es el 5140, tenemos aquí la distancia de 10 milímetros, la dureza es 45 Rockwell Z. Entonces, este centro de aquí, ese punto en el centro, debiera tener una dureza del orden de
45 Rockwell C. Ahí. Cuando templamos en agua, un redondo de, qué sé yo, 50 milímetros de diámetro. Y la dureza del 5140 a 5 milímetros es 54, entonces a 3/4 R debiéramos tener, en este punto, a 3/4 R debiéramos tener 54 milímetros, perdón, 54 Rockwell C. Ese valor. Y el revenido es un tratamiento obligatorio post-temple, que está en el rango de 260 a 600 grados Celsius. Y la condición final del acero después del revenido se llama templado y revenido en castellano. En inglés se llama quenched and tempered. Por eso que lo venden como acero, qué sé yo, 4340 Q&T. ¿Ya? Templado y revenido significa eso. La martensita se descompone gradualmente en las fases de equilibrio alfa más cementita. Y la martensita pierde tetragonalidad porque elimina carbono disuelto y disminuye su dureza y recupera cierta tenacidad. Y la evolución de las propiedades depende del par temperatura-tiempo. Otros constituyentes, por ejemplo, el alfa, no sé, la perlita, no sufren cambios en las propiedades bajo las condiciones del revenido. Y un calentamiento posterior, después del tratamiento revenido, hace que el proceso continúe. Entonces se sigue enfriando. Y aquí tenemos la evolución del revenido. As quench significa tal como viene de templado. Y aquí tenemos una martensita súper bonita, recién templada. ¿Ya? Después del revenido, después de un revenido a muerte, se forman estas estructuras que son perlitas globulares, ¿se fijan? Donde la cementita no aparece como lámina, tiende a veces a hacerse como lámina, pero en general aparece como un glóbulo de perlita, de cementita dentro de una matriz de ferrita. Y esta curva, para un acero de 0,56% de carbono, se ha construido con distintos ensayos. 90 segundos la temperatura, 900 segundos la temperatura y 9000 segundos la temperatura, distintas puntos, ¿no es cierto? Y aquí está la dureza medida en la probeta, y todos los puntos de los distintos ensayos recaen sobre la misma curva, la misma recta en realidad. Entonces, se ha usado en convertir los datos de dureza en una mezcla de temperatura y tiempo, en lo que se llama el parámetro de Larson-Miller. Tenemos la temperatura en kelvins y el tiempo en segundos. Entonces el parámetro Larson-Miller se calcula como T multiplicado por 14,3 más logaritmo decimal de tiempo en segundos. Ya. Y en el caso de algunos aceros que tienen fuertes formadores de carburo como elementos aleantes, ocurre un revenido en el que se aumenta la dureza en ciertas combinaciones de tiempo-temperatura, que se llama un endurecimiento secundario. Y lo que ocurre es que a estos tiempos se precipitan algunos carburos, desde la martensita precipitan carburos, y esos carburos hacen que se aumente la dureza del material. Estos carburos producen una combinación de alta dureza, muy alta dureza, de hecho en algunos casos incluso un poco más alta que la dureza que proviene del templado, ¿no es cierto? Pero que se mantiene hasta temperaturas altas. Hasta temperaturas altas. ¿Ya? Entonces, esto se usa por ejemplo, en las herramientas. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes usaron un taladro con una broca para perforar una madera? Díganme, ¿cuándo lo hicieron? ¿Hace mucho o hace poco? Hace poco. Ya. Y después de perforar la madera, ¿tocaron la broca o no tocaron la broca? ¿Qué pasa si tocan la broca inmediatamente después de hacer una perforación? En madera, ni siquiera en metal, en madera.
Se calienta, profe. Está caliente la broca, pues, si se calienta como diablo. ¿Cómo creen ustedes que la broca saca las partículas del acerrín de la madera? Por roce, pues, le va haciendo un agujero por roce y va desprendiendo trocitos de madera por roce, qué sé yo, y en el roce, ¿qué pasa con el metal? Se calienta y se calienta como loco. En madera, en metal es todavía más duro el problema. ¿Ya? Entonces, lo que se necesita para estos aceros que están en las brocas, por ejemplo, es un material que pueda tener alta resistencia a altas temperaturas. Resistencias a altas temperaturas. Esos son los materiales que tienen alto carbono y que tienen estos elementos aliantes formadores de carburo, ¿ya? Que le hacen mantener la resistencia a alta temperatura. Se llaman aceros herramienta. Los aceros herramienta no solo sirven para fabricar brocas, también sirven para fabricar fresadoras, herramientas de torno, eh, qué sé yo, cepilladoras, todas las máquinas de herramientas que sacan viruta de los aceros para formar las piezas, para darle forma a los engranajes, para darle forma a todas esas piezas mecánicas complejas. Todas esas herramientas, ¿no es cierto?, son fabricadas con aceros que tienen alto carbono, más de la composición eutectoide, perdón, y que tienen además contenidos de estos elementos formadores de carburos, que le mantienen la dureza a alta temperatura, porque las brocas se calientan hasta temperaturas bastante altas. ¿Ya? Y aquí tenemos algunas descripciones pues, de las denominaciones de los aceros de herramienta. Carbono 0614, imagínense. Carbono 05, 09, 10, 15, 085. Ninguno tiene carbono muy bajo. ¿Ya? Algunos tienen tungsteno, otros tienen cromo, la mayoría tiene cromo, y algunos tienen cromo molibdeno. Y hay uno aquí que tiene cromo, molibdeno, tungsteno, vanadio. ¿Ya? El M1. No tiene tan alto el carbono, pero tiene tungsteno, molibdeno bastante alto, alto cromo y un poco de vanadio. Y este es el que se llama high speed, ¿ya? Un acero de alta velocidad. El acero high speed es súper duro, súper duro. Y hay una sierra, para esas sierras de Marco Sierra, que son muy duras y que sacan viruta como loca, pero si uno las dobla un poquito, se rompen al tiro. ¿Ya? Es porque tienen muy alta dureza, pero muy baja ductilidad. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos el cambio de propiedad en el revenido. El esfuerzo de fluencia y el esfuerzo máximo en la medida que aumenta, esto es con 1 hora a la temperatura de revenido. En la medida que aumenta la temperatura de revenido, van disminuyendo, ¿no es cierto? Y finalmente la reducción de área, o sea, la ductilidad va a aumentar. Y aquí, en función de la temperatura de revenido, la dureza disminuye y la tenacidad aumenta. ¿Ya? Bien, chiquillos. ¿Hay alguna pregunta que ustedes me quieran hacer al respecto de lo que hemos conversado? ¿No? ¿Les pareció interesante o no les pareció interesante? Ya, déjenme ver una sola cosa. Eh,
Ujú. Ujú. Bien, aquí les voy a compartir una, una pantalla que es de un texto que está publicado por la Universidad de Santiago, la USACH, ¿ya? Eh, que es de la revista Remetálica, que es una revista que publica el Departamento de Metalurgia de la USACH, ¿ya? Conformado plástico de los metales. Entonces, aquí tenemos un esquema, aquí tenemos un esquema de lo que ocurre a distintos procesos de conformado, ¿ya? Cuando lo hacemos en frío, el material, ¿no es cierto?, tiene un granos que están dispersos de manera aleatoria y pasan por un proceso de formación que está simbolizado aquí por unos rodillos de laminación, ¿no es cierto? Y quedan los granos deformados. En frío quedan deformados y se endurecen, aumenta la resistencia al deformarse. Y estos se llaman granos deformados. Entonces, si después los calentamos, ¿no es cierto? Los calentamos y producimos el recocido, quedan granos de mucho menor tamaño que el grano original. ¿Ya? Y este grano de menor tamaño tiene virtudes, porque el menor tamaño, junto con hacer aumentar un poco la resistencia, hace que mejore la ductilidad. Y al deformar los granos más pequeños, ¿ya?, vuelven a quedar distorsionados en frío, entonces se llega a un límite en el cual para seguir deformando hay que volver a hacer un recocido, ¿ya?
En cambio, si nosotros laminamos en caliente, como el caso de la figura aquí abajo, deformamos el grano, estos granos originales los deformamos, y al salir del laminador, producto de que están a alta temperatura, empiezan a recristalizarse solos. Entonces, recristalizan y van haciendo un fenómeno de crecimiento de grano posterior a la recristalización, en el cual tenemos que volverlo a deformar para que el tamaño de grano, ¿no es cierto?, no avance tanto y se convierta en un grano relativamente pequeño. ¿Ya? Esta gracia es la gracia del mecanizado en caliente. O sea, cuando nosotros lo hacemos a alta temperatura, temperaturas por encima de la mitad de la temperatura de fusión en kelvins, 0,5 temperatura de fusión en Kelvin, por encima de ello, estamos haciéndolo en caliente, entonces empiezan a pasar estos fenómenos. Se deforma y se recristaliza inmediatamente después de deformado para desarrollar el proceso de formación de granos de pequeño tamaño y que después empiezan a crecer. Desaparecen los granos chicos y empiezan a aparecer los grandes. Entonces, como a nosotros no nos interesa tener granos muy grandes, lo que hacemos es normalmente irlo deformando hasta que la recristalización genera, el enfriamiento genera una recuperación de una recristalización de un grano relativamente pequeño. ¿Ya? Aquí tenemos las propiedades de resistencia a la tracción versus porcentaje de deformación. Aumenta. La reducción de área o la elongación en el ensayo de tracción disminuyen. Al aumentar la deformación se endurece el material, pero disminuye su ductilidad. ¿Ya? Y en función de la temperatura de recocido, disminuye la resistencia a la tracción y aumenta la ductilidad. ¿Ya? Y ahí hay varias operaciones de forjado, de, qué sé yo, formado de la cabeza de un perno por forjado en caliente, y un proceso de forja que genera ciertas distorsiones, y cómo se genera el bruto para producir un engranaje. ¿Ya? Hay la extrusión, cómo se hace la extrusión, y cómo se deforma el material cuando es extruido con formación plástica. La laminación, y la laminación puede ser de rodillos planos o de rodillos con formas que generan distintos tipos de eh, eh, materiales que ya no son planos, sino que son vigas o rieles o cosas por el estilo, que se forman también en los laminadores, embutidos, ¿no es cierto? Y eh, aquí hay distintos tipos de virutas que salen de los materiales y se puede ver que tienen una deformación plástica mayor o menor, ¿no es cierto? Las virutas alcanzan 600 grados Celsius, en fin. Y aquí tenemos aceros que se les agrega o se les deja intencionalmente una cierta cantidad de azufre. Aquí es el acero, ¿no es cierto? Que se le deja una cierta cantidad de azufre exprofeso, porque esto hace que el desprendimiento de las virutas sea más fácil. Y este es un latón, ¿no es cierto? Que tiene también corte fácil. Bien, pues entonces el proceso de deformación y recristalización tiene que ver con cuánto cambiamos nosotros la forma, cuánto modificamos el grano, y la recristalización tiene que ver con a qué temperatura lo calentamos o a qué temperatura procedemos a hacer la deformación para que se recupere el grano y pueda ocurrir el proceso que desaparece el grano deformado y aparece un nuevo grano que no tiene deformación, que se llama grano recristalizado.
Y cuando ese grano recristalizado aparece y todavía está alta la temperatura, ocurre un fenómeno posterior que se llama crecimiento del grano. Entonces, el grano recristalizado tiene tamaño pequeño y en la medida que hay alta temperatura, crece el grano. Y la recristalización con tamaño de grano pequeño es un fenómeno deseable, pero que crezca mucho el grano es un fenómeno indeseable. Entonces ahí hay que controlar las temperaturas de manera tal de lograr grano recristalizado, pero de pequeño tamaño. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Alguna cosa que les surja como duda? En los materiales que les dejé de lectura hay una descripción un poco más acabada de lo que hemos conversado el día de hoy. Les ruego encarecidamente que lo lean y el cuestionario que les voy a dejar tiene que ver con precisamente ese tipo de cosas. Sí, efectivamente, o sea, estos procesos se pueden hacer con todos los metales, básicamente todos, o sea, el plomo, por ejemplo, se puede laminar, se puede forjar, se puede extruir, se puede hacer todos los procesos de conformado, de deformación plástica. Lo que pasa es que el plomo tiene una temperatura de fusión que más o menos a temperatura ambiente o un poquito por encima de la temperatura ambiente está a alta temperatura produciéndose la deformación. Así que no tiene mucho sentido hacerlo para endurecer el plomo porque no se endurece. El aluminio, por ejemplo, es un material relativamente moderno que se ha obtenido de manera masiva después de la Segunda Guerra Mundial, está disponible, ¿no es cierto? Y que ha usado, adaptando al uso del aluminio, muchas de las tecnologías que se han desarrollado para el acero. Entonces, el aluminio conformado, el aluminio extruido, el aluminio laminado, el aluminio, qué sé yo, forjado, se usa para muchas cosas, digamos. Y como tiene menor resistencia, pero tiene un enorme endurecimiento por deformación, el aluminio cambia notablemente de propiedades en la medida en que se va deformando. ¿Ya? Y recocer el aluminio es relativamente fácil porque hay que calentarlo como a 330 grados Celsius. El aluminio a esas temperaturas ya está a alta temperatura y se recristaliza. Otro de los materiales que se está utilizando extensamente hoy día, pero es más complicado porque es más caro y tiene otros problemas, digamos, asociados, es el titanio. Pero el titanio se está usando de manera estructural, sobre todo para la fabricación de aviones y naves espaciales, a lo que se llama la industria aeroespacial. Y el titanio se está usando como material estructural porque tiene muy alta resistencia y muy baja densidad, mucho menor que la del acero. Pero el titanio tiene el problema de que cuando se empieza a conformar a altas temperaturas, tiene la tendencia a oxidarse y no forma óxidos protectores. Entonces hay que conformar el metal a alta temperatura en atmósferas controladas o al vacío, y eso ya es más complicado. Entonces no se hace muy extensamente porque tiene esos problemas. ¿Ya? El otro material que se está usando mucho es el magnesio, pero el magnesio, si bien se puede conformar de esta manera, no se usa mucho conformado de esta manera porque el magnesio es mucho más barato producir la forma a partir de la solidificación. Entonces, las carcasas de las herramientas, por ejemplo, manuales, que son muy livianas, esas carcasas metálicas no son de acero, son de magnesio. ¿Ya? Pero son fundidas, no son conformadas. Entonces, se fabrican a partir de magnesio líquido que se solidifican en un molde metálico y se producen 10.000 carcasas por minuto, digamos, por hora, digamos, y así se fabrican muchos taladros por hora, digamos, porque el resto es producir el motor, los engranajes y armar el equipo. ¿Ya? Eh, pero se podría también hacer esto con el magnesio. El cobre también se deforma extensamente, se le hace este tipo de tratamiento extensamente
Y de hecho el cobre endurecido por deformación es un tipo de cobre que se vende regularmente. Hay cañerías de cobre que son muy blanditas, que uno las puede doblar con la mano. Esas son cañerías de cobre recocido. Y hay otras que son bastante duras, que uno no las puede doblar con la mano. Esas son cañerías de cobre conformadas, digamos, sin recocido. Y se nota claramente cuando el material está recocido, ¿no? En el caso del cobre es muy fácil darse cuenta. Bien, ¿tienen alguna pregunta, chiquillos? Entonces, veamos. Veamos lo que nos tocaba ver hoy día. Recocido, normalizado, propiedades. ¿Lo vimos o no lo vimos? Sí lo vimos, ¿no es cierto? Deformación, recristalización, crecimiento de grano, ¿lo vimos o no lo vimos? También lo vimos. ¿Ya? Y todo esto tiene que ver con una cinética de cambio de fase. ¿Ya? Cinética de cambio de fase. Y vimos algunas cosas que están para el día 25, que son temple y templabilidad. ¿Ya? Pero las vamos a asociar a este tipo de modificación de estructura. Bien, ¿alguna pregunta, damas y caballeros, o llegamos hasta aquí con la clase? Me quedan 5 minutos para responder preguntas varias. No hay preguntas, lo dejé todo claro.